haya un déficit fiscal más del 5%, que la inflación no sea superior a la tasa de crecimiento económico, bueno, 3, 4, 5%. Y en lo posible la tasa de crecimiento económico, bueno, pues tiene que estar por encima de la tasa de crecimiento demográfico, ¿no? Su, su indicador de la tasa de crecimiento también está ligado al comportamiento de todos los sectores, ¿no? Debería existir una especie de un crecimiento armónico, ¿no? Bueno, ¿qué supone esto, no? Que el sector de agricultura, industria, servicios, telecomunicaciones, transportes, financieros, todos vayan a una misma velocidad. Claro, es muy difícil, ¿no? Pero en general, tanto el crecimiento económico como la redistribución de la renta, la mejora en la calidad de vida, la preservación del medio ambiente se han inscrito recientemente entre los objetivos estructurales o permanentes, ¿verdad? Lo hemos visto con lo que es el crecimiento económico, es en realidad el medio a través del cual se puede juzgar si una economía está avanzando en términos de lograr convergencia, ¿no? En términos de ingresos a nivel, digamos, de todo un país. Bueno, estamos entonces analizando ahora los objetivos estructurales, ¿no? Les he mandado un cuestionario, no sé cómo les fue, no sé si han realizado eso, tiene que ver con los objetivos coyunturales, ¿verdad? La siguiente semana les voy a enviar otro cuestionario con lo que son los objetivos estructurales, ¿sí? Bien, no sé si tienen algún comentario para empezar ya. Empezamos con la exposición. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Me avisan si están con la presentación en su pantalla. Ahora sí, licenciado. Sí, se ve, licenciado. Ahora sí. Ahora sí, guerra civil. No, eso no. Eso ya no, muchachos. ¿Ni 2/3? Bueno, está medio complicado, ¿no? Bueno, hay que ser optimistas y esperar que las acciones que tome el nuevo gobierno sean en beneficio de todos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con un objetivo estructural que es de suma importancia. En un planteamiento inicial, creo que les comenté esto, se planteaban 4 objetivos y 4 instrumentos, ¿no? Lo que se llamaba el cuadrado mágico. O sea, estrictamente económicos, los objetivos deberían ser empleo, estabilidad de precios, equilibrio externo y crecimiento económico, ¿no? Hasta ahí se quedaba, ¿no? O sea, los antiguos manuales, por ejemplo, señalaban 4 objetivos y 4 instrumentos: política fiscal, política monetaria, política de rentas y política externa, ¿no? En una economía abierta, ¿no? Pero claro, la preocupación hace unas décadas, ¿no? Ha sido la disparidad o lo que se llama la divergencia que existe dentro de los países en términos de ingresos, ¿no? Ustedes saben que no todos partimos de un punto similar, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes han nacido en un hogar donde tal vez ya tenían la casa, ¿no? La casa propia, o tal vez tenían un vehículo. Otros han nacido en un hogar donde vivían en alquiler, ¿no? Otros en un hogar donde tal vez tenían un anticrético, ¿no? Como el punto de partida se le conoce como fortuna, ¿no? Por ejemplo, algunos ya nacen en familias acomodadas, tienen mucho confort. Otros han nacido en familias con muchas carencias, con dificultades. Y bueno, pues ese punto de partida
hace que en la economía se generen asimetrías, ¿no? En diferentes sectores. Bueno, a ver, voy. En lo que se refería hace un momento, hay un ruido extraño, ¿no? No sé, aquí, a ver. ¿Me están escuchando bien? Así es, licenciado. Y había un ruido, creo que ha sido el estómago de uno de ustedes, muchachos. No tienen que comer mucha mezcla. A ver, objetivos coyunturales, anotábamos el equilibrio interno y el equilibrio externo. El equilibrio interno, como les señalo, está muy relacionado a niveles de empleo altos con estabilidad de precios, ¿no? Es decir, que no existan fluctuaciones importantes. Y en los objetivos estructurales está el crecimiento económico, la redistribución de la renta y la calidad de vida y conservación del medio ambiente. Y me voy a referir ahora a esta clase a redistribución de la renta, ¿no? Tenemos un sumario, son 5 puntos, esperamos concluirlo hoy. Sí, mejor lo concluimos, aunque lo vamos a hacer en 2 partes, ¿no? Bueno, empezaremos con algunos aspectos conceptuales, ¿no? Bueno, ¿por qué preocuparnos por lo que es la redistribución de la renta? Bueno, ustedes saben, en la sociedad existen muchas divergencias, ¿no? Creo que el mejor ejemplo es Chile, ¿no? En Chile se ha levantado porque los salarios son en gran parte salarios de subsistencia, ¿no? Y cuando hablamos de una redistribución, entre comillas, justa, ¿no? Estamos hablando de un aspecto moral, ¿no? Que nos guía. La moral está vinculada con lo que a nuestro juicio, ¿no? Se considera correcto o incorrecto, ¿no? Por ejemplo, cada uno de ustedes tiene una moral, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, ustedes están caminando y se encuentran una billetera, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Tal vez a la persona que ha hecho caer, decirle, mire, es su billetera, ¿no? O sea, lo moral significa una percepción, ¿no? Que tú la tienes, un juicio, ¿no? Respecto a qué hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos que en la sociedad hay una diferencia de vida y claro, nosotros como economistas siempre vamos a buscar lo que se llama una distribución justa, pero hay un debate que se cierne sobre eso, ¿no? ¿Qué es justicia, no? ¿Es justo, por ejemplo, que tú des transferencias a gente floja que no trabaja? Hay una palabra que me gustó mucho escuchar en una conferencia. A ver, muchachos, ¿es justo que la Jennifer López gane mucho dinero solamente exhibiendo su exótica figura? ¿Es justo? ¿Es justo que Messi gane tanta plata haciendo sus jugadas o el Ronaldo? ¿Qué es justo? Ahora, ¿es justo privar a los seguidores de la Jennifer López que ella se siga exhibiendo con todos sus movimientos, ¿no? ¿O es justo o es injusto, digamos, evitar que sus seguidores del fútbol vean a Messi? O sea, ¿qué es justo, qué es injusto? Es una discusión un poco larga, ¿no? El segundo argumento tiene que ver con la asignación de recursos, ¿no? Que, bueno, la ética es una rama, ¿no? Lo ético está ligado con lo que a nivel de comunidad consideramos, digamos, algo que es también correcto, ¿no? Recuerden, la ética está más ligada a un marco general, ¿no? De lo que, por ejemplo, la ética de protestantista, la ética católica,
¿no? La ética humanista, ¿no? En cambio, la moral es más individual, es tu percepción, ¿no? O sea, por ejemplo, es moralmente correcto que tú hagas tus exámenes con ayuda, ¿no? Ahí viene, ¿no? Tu propio juicio te dice, te condena qué es lo aceptable. No sé, hablamos la otra vez de Batman, El Caballero de la Noche. ¿Han visto esa película? Ahí se debate el término de justicia, de moral, de ética, ¿no? Porque lo que quiere Batman, bueno, también es la última película del, ¿cómo se llama este tío? Este que se disfraza de payaso, del Joker, ¿no? ¿Recuerdan? Guasón. El Guasón. Guasón, ¿no? El O sea, Joker. claro. Por ejemplo, ¿por qué seguir los mandatos? ¿Por qué seguir los mandatos de una sociedad consumista, capitalista, estúpida, ¿no? ¿Por qué seguir, ¿no? Sometido frente a un sistema que te integra, te corroe, ¿no? Es muy interesante, ¿no? La filosofía que arrastra. A mí me gusta más Batman, ¿no? Porque en esa película, claro, el Guasón interpela, ¿no? El término de justicia, ¿no? Porque para Batman es eliminar a toda la violencia, ¿no? Pero en una sociedad libre, democrática y diversa, siempre hay un margen de ciudadanos que van a ir no por ese sentido de manada, ¿no? No ser una oveja más, ¿no? Es muy interesante. Bueno, pero nosotros como economistas, recuerden, hay dos tipos de economistas, los economistas que hacen a los ricos más ricos y los otros economistas que buscan que los pobres dejen de ser pobres, ¿no? Bueno, nosotros como universidad pública, como la Universidad San Andrés, nosotros nos debemos al pueblo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, no pagan un centavo allí, están siendo, la universidad pública les ayuda a que puedan tener una profesión y en retribución a eso, nuestra visión ética es procurar que todas las desigualdades vayan eliminándose gradualmente, ¿no? Y bueno, otro argumento, como estamos señalando aquí, es lo que vemos, ¿no? La exclusión, marginalidad, en fin. No sé si tienen algún comentario hasta acá. Me parece un monólogo el mío, lo que hago. Bueno, ustedes saben que es un pobre, ¿no? La pobreza es una situación de carencias, de privaciones, ¿no? No solamente tenencia de medios materiales, ¿no? Como dinero, vivienda, negocios, ¿no? Sino dificultades, imposibilidad de acceder a bienes, ¿no? O sea, salud, educación, es la tenencia de medios, pero muy, muy precarios e insuficientes, ¿no? Insuficientes ingresos, malos empleos, acceso a viviendas de mala calidad. La gente puede tener una vivienda, pero su vivienda, bueno, pues hay un problema, por ejemplo, el hacinamiento, ¿no? En un cuarto entran dos, tres, más personas. Sueñan en el mismo sueño, ¿no? Ahí están todos en el mismo cuarto, ¿no? Y bueno, la pobreza tiene rostros, no es estática, es dinámica, la viven en cada familias. Hay algunos que nacieron pobres y siguen siendo pobres, los pobres crónicos, ¿no? Otras se han convertido en pobres y ya no han podido salir de la pobreza, han pasado por un proceso de empobrecimiento. Otras se empobrecen, pero solo temporal, son los pobres circunstanciales, ¿no? Muchos, por ejemplo, aquí en la pandemia, ¿no? Hay heterogeneidad, sin duda, campesinos sin tierra versus campesinos con tierra no productiva, desempleados urbanos, desempleados rurales, la pobre indígena, indígenas no pobres y pobres no indígenas, ¿no? Hay mujeres pobres, hombres pobres, ¿no? En términos de quiénes son jefes de hogar, hogares carentes de alimentos, ¿no? Vean esas fotos, ¿no? No sé si ustedes, caramba, lo primero que debería aprender un economista es vivir con la carencia, ¿no? Yo digo, la mejor materia debería ser llevarlos a un lugar y hacerlos pasar hambre, carencia, dificultades, ¿no? Para que aprendan qué significa, ¿no? Tener un pan a mano,
¿no? O han pasado por esas circunstancias. No creo, ustedes son mimados, ¿no? Ustedes son unos mimados, son unos que hasta ahora siguen en la casa de su papá, una vergüenza. En otros lugares hasta los 18 años están, luego tienen que irse a trabajar, a buscar su vida. Ustedes siguen ahí, ni siquiera ordenan su cuarto, o ordenan. No todos, licenciado. Algunos que A sí. ver, compañero, Ordenamos, dice. bueno, no todos, ¿no? Algunos trabajan, se sacrifican, bien. Pero hay que, yo recuerdo cuando estaba en Chile, ¿no? Yo estudié un tiempo, me llevé una beca, me llevaron allí. Yo recuerdo a mi profesor, ¿no? Nos ha llevado en un bus a un barrio que se llamaba La Pintana. Eh, y claro, primero íbamos a visitar a un barrio que se llama Vitacura, que es el barrio donde están los ricos, los millonarios, ¿no? Y luego fuimos a La Pinta, y realmente ahí uno ve la asimetría, ¿no? La diferencia, ¿no? Entre lugares que, bueno, donde hay la opulencia, el lujo, y otros lugares donde sus paredes son de madera, sus calaminas precarias, sus cajas cartón, ¿no? Descuidadas. Miren, eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Ir a visitar a lugares donde uno observa ese drama que viven mucha gente, ¿no? La pobreza entraña una dimensión humana, cualquier necesidad humana fundamental no satisfecha revela una pobreza humana, pobreza de subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, ¿no? Me gusta mucho esa foto que ven, ¿no? Es el camino, la senda que toman a veces la familia rural, ¿no? La familia que son grandes, ¿no? Es un camino tortuoso, dificultoso, es el camino de la vida, ¿no? Donde uno tiene que hacer sacrificios, esfuerzos por tener ingresos. La pobreza humana limita las libertades humanas, priva a las personas de dignidad, la pobreza imposibilita el desarrollo de sujetos, genera efectos psicoafectivos. Cuando uno nomás está desempleado es una situación un poco angustiosa, ¿no? Ahí uno pierde la autoestima, la gente pasa inseguridades, vergüenzas, humillaciones, tiene que vender algo, salir, ¿no? La pobreza no permite disminuir la presión existente sobre los recursos naturales, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere comentar sobre este elemento y vamos a pasar ya directamente a la consideración del tema, pero bueno, es una reflexión para que a veces nosotros nos quejamos, ¿no? Pero hay gente en peores circunstancias, ¿no? En peores condiciones, ¿no? Viven en situación de marginación social, ¿no? Yo tengo una alumna en una materia que estoy dando y me dice, licenciado, no pude asistir a las clases porque, dice, mis padres están trabajando y recién hasta ayer he tenido 15 pesos, me he comprado megas, ¿no? Y me he conectado, decía la alumna, ¿no? Y esos 15 pesos me va a servir para las materias de hoy día, me dijo. Uy, caramba, me ha puesto un poco incómodo, ¿no? Porque imagínate una persona que tenga que ir a trabajar y hacer un esfuerzo para ganar 15 bolivianos y utilizarlos todo en comunicaciones. Normalmente otros tienen posibilidades, ¿no? Vamos a ver ahora el segundo punto, la medición de la distribución de la renta. Bueno, hay 4 formas de medir la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini, el índice de convergencia sigma y, bueno, otros indicadores que pueden ser normalmente utilizados a partir de las necesidades básicas o lo que se llama la línea del ingreso, ¿no? Tal vez conocen, esta es la curva de Lorenz. Bueno, lo que se presenta aquí es una gráfica, ¿no? Que relaciona el ingreso y la población, ¿no? Se supone que esta recta que ven ustedes aquí, que parte, ¿qué color ven? ¿Es verde?
Licenciado. Verde. Verde fosforescente. Ya. Bueno, representa la línea de la perfecta igualdad. ¿Qué significa, no? El 20% de la población tiene el 20% del ingreso. El 40% de la población tiene el 40% del ingreso. Así, ¿no? La línea recta es la línea de la perfecta igualdad, ¿no? Lo que, bueno, se aspira, ¿no? Una proporción directa. ¿Perdón? Una proporción directa. De la proporción directa, exactamente. Y bueno, en realidad la distribución que presentan los países se asemeja a esta curva, ¿no? Roja, ¿no? Por ejemplo, el 40% de la población, cerca del 40%, apenas tiene el 10% del ingreso, ¿no? Digamos que el 80% de la población tiene cerca al 45%, ¿no? Entonces, mientras esta curva roja se esté más cercano a este origen, a esta parte, a este eje, entonces la línea de la, digamos, de la desigualdad, ¿no? La brecha, ¿no? Esta es la curva de Lorenz, ¿no? Y el índice Gini se calcula que reducir entre el área A sobre A más B, ¿verdad? Y claro, como decíamos aquí, se relacionan porcentajes acumulados de población. El coeficiente Gini se calcula como una razón de las áreas del diagrama de curva de Lorenz. Si el área de entre la línea perfecta de igualdad y la curva de Lorenz es A, ¿no? Entonces el coeficiente Gini se calcula a partir de esto, ¿no? Lo que queremos es reducir esta brecha, ¿verdad? O sea, en lo posible que las políticas económicas se dirijan a reducir esa desigualdad. Bueno, hace un índice de 60.6, ¿no? Mientras se acerca a cero, digamos, es mejor, ¿no? Importante, digamos, avance en términos de reducción de desigualdad, vean ustedes, ¿no? Y el índice estaba 0,46. Entiendo que ahora ya debemos estar por encima del 0,50, ¿no? Pero en América Latina, Bolivia hizo uno de los máximos esfuerzos, fue el país que más redujo la pobreza. Es un hecho que ha sido reconocido por la misma CEPAL, Naciones Unidas, ¿no? Y también el hecho de que, bueno, pues el gobierno anterior ha tenido los recursos suficientes como para generar un proceso de transferencia. A ver, vean ustedes el programa Vivienda. No sé si han viajado por Potosí, por Chuquisaca, bueno, pues yo estaba en Toro, ¿no? Con el presidente cuando estábamos inaugurando una agencia. O sea, ahí ha habido un programa de vivienda. La vivienda de los campesinos, de la gente de la zona rural, era una vivienda bien precaria, ¿no? En términos de materiales, ¿no? Adobe, paja, los ambientes únicos. No sé si han entrado ustedes, no tienen un catre, antes era de adobe, ¿no es cierto? Y debajo de esa, de esa plataforma habían conejos, ¿no? Eh, Realmente se ha hecho un trabajo bien interesante, ¿no? La gente del campo, han visto ustedes, los municipios se han pintado de azul porque como nunca han recibido transferencias, ayudas, viviendas, bueno, y es lo que la gente percibe, ¿no? Una reducción de sus disparidades, ¿no? De las disparidades, ¿no? Bueno, hay, digamos, otro indicador que es el índice de desarrollo humano, la esperanza de vida, por ejemplo, la diferencia entre países con un desarrollo humano alto y bajo, ¿no? El tema del alfabetismo, otro indicador, la mortalidad infantil, ¿no? 161 de cada 1000. Cuando por programa se puede reducir esto de forma importante, ¿no? El índice de escolaridad, ¿no? Que también es mucho menor, ¿no? A lo que existe con otros países. Y peor aún, ¿no? La renta per cápita, ¿no? Y como vemos acá, la Lisa, esperanza, sí, una la esperanza, pregunta.
En los primeros, en la primera gestión de Morales, si no más me equivoco, se lanzó el programa Yo sí puedo leer, que era más que todo eh, enfocada en las personas adultas mayores que no habían terminado el año de escolaridad. ¿Usted cree que este programa debió seguir o qué impactos tuvo en esta población, ya que habíamos visto de que era que son índices de desarrollo humano? Sí, sí. Eh, recuerdo que, claro, una de las metas iniciales era alfabetismo 100% o reducir el analfabetismo a cero, ¿no? Y se trabajó en municipios que tenían un alto índice de analfabetismo. Eh, bueno, hay elementos. La gente, o sea, el analfabetismo no solamente que no sepa leer ni sepa escribir, ¿no? Ahora hay gente que sí lee, ¿no? Sí escribe, sí ya sabe firmar, porque recuerdas antes en el campo no podían ni firmar, no, sí se ha hecho muchos avances, ¿no? Pero, claro, ha habido un esfuerzo generacional para que el alfabetismo, bueno, pues especialmente en estos segmentos crezca. No sé sobre la discontinuidad o no de este programa, pero entendería de que sí Bolivia ha cumplido ciertas metas, ¿no? En cuanto a erradicar el analfabetismo, ¿no? Pero, como te digo, ahora hay una reflexión. El analfabetismo no solamente no es saber leer y escribir, sino entender lo que tú lees, ¿no? Y claro, el tema es avanzar un poco más en el promedio de años de escolaridad, porque nosotros en Bolivia estamos menos de 11 años, ¿no? En promedio de toda la población, cuando digamos la formación que te dan en colegio es mínimo 12 años, ¿no? Es, Se ha hecho una serie de iniciativas. El bono Juancito Pinto, por ejemplo, es uno de los que, bueno, impulsa, ¿no? A lo que es evitar la deserción escolar, ¿no? Yo supongo que se van a hacer agendas. ¿Recuerdas que la Agenda 2025 es eliminar la pobreza, ¿no? Hasta el 2025, ¿no? Desnutrición cero es otro elemento también que se ha buscado, ¿no? Pero bueno, esa es la agenda que debería priorizar el gobierno, ¿no? Pero veamos cómo resulta esta gestión. No sé cuánto tiempo tenemos. 6 minutos, Lisa. Gracias Ya. por responder. Bueno, si se corta, entonces esperamos 5 minutos de recreo, ¿no? Ustedes quieren siempre recreo, ahí van a salir a su patio a correr, van a irse a tomar agua de la pila, ¿no? Como antes en los recreos eso se hacía. Bueno, vamos a seguir con otro indicador, el índice de convergencia sigma, definido como la desviación estándar del logaritmo de las rentas familiares, ¿no? Es decir, el grado de dispersión de los ingresos en relación al promedio, ¿no? Una variación, bueno, un valor de cero señalaría una distribución perfecta, ¿no? Pero lo que se busca con este índice, no sé si ustedes han leído a Salai Martín, es el que introdujo tanto la convergencia beta y convergencia sigma, ¿no? Como la disparidad, ¿no? Puede ir reduciéndose a nivel de países, bueno, a nivel de regiones o a nivel de lo que es, digamos, es, poblaciones específicas, ¿no? O sea, se supone que el desarrollo del capitalismo te genera una condición de convergencia, ¿no? Habrá convergencia si disminuyen las desigualdades. Este es un gráfico, ¿no? Donde tenemos aquí la desviación típica, ¿no? Y bueno, frente a lo que es, digamos, una desviación mayor, entonces la desigualdad es mayor. Aparentemente, ¿no? Hay una reducción, ¿no? En lo que es esa desigualdad, lo que significaría un camino a la convergencia, ¿no?
Habrá convergencia si disminuyen las desigualdades a lo largo del tiempo. Este es el promedio, ¿verdad? Y estas son, digamos, la ruta que sigue, ¿no? La distribución de los ingresos, ¿no? Habrá divergencia si aumenta el índice de desigualdad durante el periodo, ¿no? Entonces, el debate siempre es si nosotros a través del tiempo estamos observando convergencia, ¿no? Es decir, que las desigualdades disminuyen, o por lo contrario, no puede haber mayor divergencia. Y claro, a veces agarramos el 10% de la población más rica y se está volviendo más rica, ¿no? Y el 10% de la población más pobre se está haciendo más pobre, ¿no? Entonces, la brecha total es mayor. Y bueno, pues el éxito de la política económica básicamente se puede medir en ese sentido, ¿no? O sea, ¿de qué sirve un país que tenga 10% de crecimiento, estabilidad de precios, empleo, cuando no hay un proceso de convergencia, ¿no? Un proceso bajo el cual se vayan reduciendo estas desigualdades? Otro modo de ver es dividir a la población según nivel de ingreso, ¿no? Recuerden ustedes, hay una forma, ¿no? Los indigentes, por ejemplo, son aquellos individuos u hogares que no cuentan con los suficientes ingresos para acceder al valor, bueno, a la canasta básica de alimentos, ¿no? Y ustedes saben que hay una equivalencia entre el valor de una canasta básica y el salario mínimo, ¿no? Y bueno, son los pobres extremos, así también se les llama, ¿no? Los pobres son los que tienen un ingreso entre 2 y 5 y 4 canastas, quiero decir, 2 y 4. Y eventualmente están en condiciones, digamos, de subsistir con lo mínimo, pero también pueden tener carencias por el lado de las necesidades básicas, ¿no? Bueno, y los no pobres son los que tienen un ingreso superior a 5 canastas y que, bueno, están por el momento alejados, ¿no? De una situación de carencia. Entonces, estos indicadores nos sirven, ¿no? Para caracterizar si un país está con problemas, ¿no? En su distribución o no, ¿no? O está avanzando, ¿no? Bueno, de estas consideraciones uno puede señalar medidas de política económica, ¿no? Bueno, teoría sobre las causas de la desigualdad, no sé si nos da el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 minuto, Lisa. 1 minuto. Bueno, entonces esta parte lo desarrollamos al volver, ¿les parece? Muy bien, licenciado. 5 minutos de recreo. Perfecto. Vayan a hacer fila al baño. Para mojarse así la cabeza con agua, ¿no? Como antes en los recreos, ¿no? Para no tomar ahí, a mojarse el agua ahí con la pila. Listo, nos vemos enseguida, muchachos. Ok, licenciado. Está bien, licenciado. No llores. No llores. Ya. Ya, papacho. ¿Me están hablando a mí? Bien, empezaremos. Retomamos, ya han pasado 5 minutos, ¿verdad? Así es, licenciado.
Muy bien. A ver, vamos a ver algunos elementos que explican la desigualdad, ¿no? Hay cuatro perspectivas. Una es la funcional, muestra cómo se reparte la renta generada en una economía entre todos y cada uno de los factores de producción, ¿no? Los salarios, los intereses, las rentas. Esta distribución sectorial, bueno, no es sectorial, digamos, funcional, vino ya desde la explicación de David Ricardo, ¿verdad? Y claro, la situación de ingresos se puede explicar por la condición, ¿no? En este caso de salarios que responde a los trabajadores, en fin, las rentas a los terratenientes. Hay otro tipo de distribución personal que, bueno, vamos a ligar con unas teorías enseguida. Se refiere al reparto entre individuos o familias de una sociedad una vez descontados los impuestos y sumadas las transferencias, ¿no? Es lo que nosotros habíamos adelantado, ¿no? En lo que es la convergencia sigma, ¿no? Es que es el índice que mide la dispersión del ingreso respecto al valor medio. La explicación es que, bueno, pues muchas familias, muchas personas básicamente acceden a ingresos bajos porque las condiciones de empleo, de baja productividad, en fin, no son las mejores, ¿verdad? Luego podemos hablar de una distribución sectorial, se encuadran dentro del estudio de las políticas de oferta en relación con los cambios estructurales, ¿no? En el PIB. Este es un tema interesante porque a nivel de países, ustedes saben, los países en vías de desarrollo tienen una proporción mayor de trabajadores o de personas vinculadas al sector de la agricultura, ¿no? Otros países están más concentrados en términos de población en el sector industrial y servicios, ¿verdad? Y bueno, la distribución espacial está ligada a las diferenciales de renta que existen en el territorio, ¿no? A ver, cada país va generando lo que se llama un mapa de la pobreza, ¿no? Nosotros en Bolivia, por ejemplo, tenemos ya el mapa de pobreza actualizada y el mapa de pobreza muchas veces identifica a nivel de lo que son los municipios, ¿no? Una buena política, por ejemplo, sería trabajar en los municipios más pobres, ¿no? Alguna vez yo le comentaba eso al vicepresidente, ¿no? Al Álvaro García, le decía, hagamos programas, proyectos muy focalizados y trabajemos en los municipios, en los 5 municipios o 10 municipios más pobres de Bolivia, de tal modo que incluso se puede hacer una especie de laboratorio, ¿no? Imagínate, te vas a un municipio más pobre y ahí se enseñas tú a, digamos, en términos de competencias laborales, les enseñas algunas tareas, oficios, la, aspectos de la agricultura, y puede ser algo experimental que se traduzca luego en una política eh, que vaya a generalizarse, ¿no? En toda la territorio, ¿no? Bien. Ahora respecto a las personas, ¿no? A los individuos, ¿cómo explicar la situación de partida, ¿no? O sea, y su, digamos, el hecho de que se encuentren cerca o muy lejos de ese valor promedio de renta, ¿no? Hay una teoría estocástica, ¿no? El azar y los sucesos aleatorios son los principales determinantes de la distribución de la renta. Ustedes saben qué es la fortuna, ¿no? Ustedes, por ejemplo, son muy afortunados porque de 1000 personas, no menos de 10, 15 apenas tienen educación superior o tienen acceso. Hay 110,000 bachilleres nuevos que van a salir y de esos 20,000 irán a las universidades, ¿no? O menos. Los demás
van a buscar una área técnica, van a dedicarse a trabajar, ¿no? Bueno, el segundo punto tiene que ver con las cualidades personales, ¿no? El análisis de las discrepancias entre habilidades, ¿no? Capitales, de los conocimientos que van acumulando, ¿no? El tema del hogar también es muy importante, ¿no? Porque ahí uno recibe ciertos, entre comillas, valores que les va a servir mucho en el ámbito laboral, ¿no? Y es bien claro, ¿no? Los judíos, los cristianos, ¿no? A veces más allá de la crítica, tienen un blindaje moral, tienen algunos valores que sí son favorables, ¿no? Al momento de insertarse en el trabajo, son más confiables, disciplinados. Bueno, aunque no todos son así, ¿verdad? Bueno, estudio de la formación y la inversión en capital humano como factores claves en la distribución, ¿no? Ahí, por ejemplo, el hecho de acumular eh, años de estudio, lograr hitos, ¿no? Cómo vencer primaria, secundaria, ¿no? Entrar a la universidad son claves. Por ejemplo, ustedes están haciendo algo inapreciable, ¿no? O sea, es, digamos, algo que tiene mucho valor, ¿no? Algo muy significativo, ¿no? Que es el estudiar, ¿no? O sea, luego se van a dar la vuelta, van a ver de retrovisor y van a ver la diferencia que existe entre ustedes y los compañeros de escuela que por alguna razón no pudieron estudiar en la universidad, ¿no? Las diferencias de ingresos son altas, ¿no? Bien. Teoría del ciclo vital: se establece una relación paralela entre el ciclo vital humano y las ganancias durante el mismo, ¿no? Claro, hay un ciclo, ¿no? Hay una curva de campana como de Gauss. Es un chiste lo que presentó un español, ¿no? Él decía, ¿cuál es? Bueno, no les conto ahora porque no tengo mucho tiempo, pero él decía que es un proceso, ¿no? De acumulación, ¿no? Generación de habilidades hasta que llega un momento y luego ya, pues la parte ligada a gozar simplemente de lo que ha acumulado en esa fase donde se genera ingresos, ¿no? Las ganancias de los individuos aumentan con la edad cronológica hasta un punto próximo a su jubilación, ¿no? Es la tendencia, esa tendencia invierte su signo. Los elementos básicos condicionantes de este proceso son la experiencia y las elecciones individuales en gusto, formación laboral, riesgos. Ahora, muchos de la situación de ingresos está también en función de la toma de decisiones que se realizan, ¿no? A nivel individual, ¿no? La incertidumbre y la capacidad de asumir riesgos determinan las diferencias de rentas, ¿no? Ese sentido, ¿no? Que llama la, digamos, cualidad de generar emprendimientos, arriesgarse, iniciar negocios. Normalmente las personas que tienen esa posibilidad, ¿no? De generar fuentes de ingresos, no son las que pueden ser a largo plazo, digamos, beneficiadas por un entorno, ¿no? Adicionalmente se consideran otros factores como la intensidad de la competencia, la habilidad y el azar. Como decíamos, la suerte, ¿no? La suerte es un aspecto importante, ¿no? Y en términos de sociedad, la elección colectiva plantea la existencia de acuerdos contractuales, ¿no? A nivel social. Hay otros factores institucionales. Las instituciones, al crear reglas, incentivos y desincentivos, determinan la redistribución de la renta y las situaciones de pobreza y prosperidad, ¿no? Hay un planteamiento de esta nueva escuela de los institucionalistas, ¿no? Acemoglu, por ejemplo, habla de instituciones inclusivas que favorecen el derecho de propiedad privada, ¿no? La iniciativa, el emprendimiento, ¿no? Bueno, la evidencia empírica parece indicar que los ingresos percibidos a lo largo de la vida profesional están relacionados con el nivel de educación, ¿no? Por ejemplo, para el caso boliviano, ¿no? Hay una hipótesis, ¿no? Por Mincer, que dice: los años de formación educativa incidirán positivamente sobre la generación de ingresos. Un año adicional en la formación incidiría sobre un incremento del 4.3% en el ingreso. Por eso es
clave. Lo que ustedes están haciendo ahorita es determinante, ¿no? Es un gran esfuerzo, pero vale la pena. No hay mejor cosa que salir de una universidad con un certificado y que, bueno, pues tengan la posibilidad de ingresar al mercado de trabajo con una remuneración más razonable, ¿no? Veremos la política, ¿no? Las políticas, ¿no? ¿Cuál es el fin de la política de redistribución de la renta? Bueno, lo hemos adelantado, disminuir las desigualdades entre perceptores de rentas altas y los de rentas bajas, ¿no? O sea, que la sociedad avance progresivamente en converger, ¿no? A niveles de renta que sean los apropiados, ¿no? Para vivir una vida digna, ¿no? Bueno, ayudar a satisfacer necesidades básicas de segmentos de población que perciben ingresos más reducidos, ¿no? Hay un filósofo, John Rawls, ¿no? Y bueno, pues la idea es ir a, en auxilio, ¿no? De estos segmentos que no tienen los recursos suficientes para cubrir ni siquiera sus requerimientos mínimos nutricionales, ¿no? La igualdad es un tema que el socialismo lo ha manejado, ¿no? Pero es difícil pensar en una igualdad absoluta, ¿no? Muchos creerían, la escuela austríaca, por ejemplo, en su crítica sería injusto, ¿no? Porque los humanos siempre trabajan bajo un esquema de incentivos, ¿no? Por eso la igualdad perdería eficiencia el sistema. Y lo que se busca más bien es la equidad, ¿no? Es decir, dar más al que más necesita, ¿no? Un trato diferenciado a los pobres. Bueno, aquí tenemos algunos instrumentos. La política impositiva, bueno, es claro, ¿no? Los impuestos indirectos o impuestos sobre la renta, sobre el ingreso, o lo que ha llamado este gobierno los impuestos a la riqueza, ¿no es cierto? Es parte de lo que significa capturar ingresos para luego transferirlos a los pobres, al estilo de ese estado de Robin Hood, ¿no? Que quita a los ricos y les da a los pobres, ¿no? La política de gastos y transferencias públicas, programa de gastos para igualdad de oportunidades, programas de seguridad social, transferencias netas, como son los bonos, en fin, la redistribución directa entre grupos específicos. Claro, ahí hay que hacer una selección, ¿no? Por ejemplo, grupos vulnerables son los niños, las familias con un jefe de hogar, eh, los ancianos, ¿no? Otro grupo vulnerable son los campesinos, ¿no? Bueno, y así uno va generando estos bolsones, ¿no? De pobreza, de carencias, de grupos de personas que tienen carencias, ¿no? Y luego viene la política de inversiones, que puede ser un medio también para luchar contra la carencia de ingresos, ¿no? Luego el impuesto negativo sobre la renta como alternativa, ¿no? Claro, un impuesto negativo es un subsidio, ¿no? Por ejemplo, una empresa podía pagarles 1.000 o 1.500, pongamos, y el resto hasta llegar al mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo? ¿Recuerdan? 2.100 o algo más. 60. 2.160, ¿no? Claro, una empresa podría pagar, pagamos 1.800 y un ratito. Voy a poner, ahora sí puedo bostezar tranquilo. Y bueno, el tema de crea transferencias, ¿no? Les digo, una empresa podría pagar 1.800 y el resto pague el Estado, ¿no? Bueno, la política de rentas y precios, la legislación de salarios mínimos, que siempre ha sido una particularidad de los países en vías de desarrollo, la política de precios agrarios, eso es muy bueno, ¿no? Porque ayuda a los productores rurales, eso se ha hecho con EMAPA y ha sido en muchos casos ha generado algunos éxitos, ¿no? Y la política de precios máximos, ¿no? Para que los más pobres
puedan por lo menos acceder a una canasta, ¿no? Por ejemplo, los precios regulados, que es el pan, el gas, incluso a veces hay controles sobre la carne, en fin. La política de redistribución de activos, ¿no? La reforma agraria puede ser el hecho de que el Estado redistribuya, ¿no?, las tierras, y la intervención en el mercado de trabajo, ¿no? Y bueno, lo que un economista que se llama Jens Tobin, no sé si han escuchado hablar, planteó como el impuesto mundial sobre el capital. ¿Ok? Entonces, la política de redistribución tendría estas líneas de acción, ¿no? Disminución del nivel de concentración de la renta, consecución de la igualdad de oportunidades, permitir la integración social de los excluidos, y ahí tenemos algunas políticas, algunos instrumentos, ¿no? Primero, los impuestos, ¿no? Usted sabe, produce un conflicto entre eficiencia y equidad, ¿no? Objetivo de la eficiencia es recaudar lo más posible sin dar importancia a los efectos redistributivos. Hay que tener mucho cuidado. Recuerden ustedes, depende de la elasticidad de la demanda, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una demanda muy perfectamente inelástica, y cualquier aumento de los impuestos se traduce aumento en los precios, ¿no? O sea, se transfiere el impuesto al consumidor, ¿no? Y bueno, bajo determinadas circunstancias, bajo una demanda elástica, ¿no?, una transferencia, un aumento, una imposición, ¿no?, un impuesto adicional, lo único que va a hacer es, bueno, pues, uno aumentar el precio, pero puede desincentivar la producción, ¿no? A ver, este ejemplo es clásico, ¿no? Automóviles, ¿no? Pues una elasticidad de precio no nula. Alimentos, una elasticidad de precio nula, ¿no? No nula. Un gravamen impositivo en ambos bienes generaría una pérdida de ambos objetivos, ¿no? Un gravamen impositivo sobre automóviles provocaría una disminución de la cantidad demandada. Cuanto mayor sea la elasticidad, mayores serán las pérdidas de eficiencias, ¿no? En tanto que un gravamen impositivo sobre alimentos encarece el consumo, pero no afecta la cantidad. Y eso sí afectaría a muchas personas, ¿no? A muchas familias con limitados ingresos. Entonces, hay que ver en qué medida estos impuestos a determinados bienes son favorables, ¿no? El otro es el impuesto a la renta, ¿no? El objetivo es la progresividad, ¿no? Esta progresividad dependerá de qué, de la estructura tarifaria o de las escalas de tasas impositivas. La estructura es progresiva si la tasa impositiva crece al aumentar de la renta, ¿no? Por ejemplo, aquí no estamos hablando, si la renta es inferior al umbral M, si es inferior, entonces ningún tipo de impuesto, ¿no? Aquí estamos en tax, y aquí está el nivel de ingreso. Y si son mayores a este nivel, ¿no? Bueno, la aportación sería gradual, ¿verdad? Todos los que, por ejemplo, ganan menos de 10.000 bolivianos o 5.000 bolivianos no pagan impuesto a la renta. Pero a partir de 5.001 ya, el 1%, el 1.5, 2, es una forma de uno capturar ingresos para luego hacer programas que beneficien a los que tienen carencias. Otro es la política de gastos y transferencias, un aspecto clave para reducir los síntomas de la pobreza, y el programa de gastos, programa de seguridad social, metas, en fin. Programa de gastos, garantizar el acceso a ciertos recursos básicos que permitan generar para los sectores menos favorecidos un mayor nivel de renta, ¿no? Educación gratuita, programas de formación profesional, subvenciones, ¿no? Claro, dar las posibilidades de que todos los individuos tengan por lo menos la experiencia, ¿no?, de capacitarse, de formarse, ¿no?, para que puedan competir con condiciones más ventajosas en el mercado de trabajo. Programas de seguridad social contribuyen en gran medida a disminuir la marginación y la pobreza, no tienen una incidencia directa, y están los seguros de desempleo, pensiones de jubilación, invalidez. Lo que es la renta dignidad, ¿no? Recuerdo que yo estaba en
una población que se llama Batallas. No sé si conocen Batallas, es ir antes de llegar a Guarinas, ¿no? Visitaba y el alcalde me decía, licenciado, imagínense, 200 pesos. ¿Cuánto la renta? Bueno, 200 pesos en ese entonces. Me decía, mire, 200. Hola, sí, que querían decir algo. Si no me 200. equivoco, Licen, la renta ha subido a 250. Claro, en ese entonces era 200, ¿no? Claro, es 250. Pero me decía, ¿qué significa, por ejemplo, para un anciano, ¿no? 200, se compran fideo, se compran azúcar, se pueden comprar una barca, se pueden acceder con 200. La señora, el anciano y la anciana, 400, ¿no? Y me decía el alcalde, mire, antes la feria era chiquita, ¿no? Antes era pequeñita. Ahora la feria ha crecido porque, claro, hay más ingresos, hay más transferencias, ¿no? Entonces es un tema que ha ayudado a personas, ¿no? Que no tenían posibilidades de... Recuerdo también que hay que visitar el campo, muchachos. Por eso la gente que ahora se sorprende de lo que el MAS ha ganado, ¿no? Es que nunca salen de la ciudad, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, en Pocuata, cerca a Colquechaca, ¿no? Es un lugar donde han hecho una carretera linda que va a Sucre, ¿no? Hay unos puentes, un lugar hermoso. Y realmente la gente ahí decía, mire, licenciado, he ido a inaugurar una ruta del Sariri, ¿no? Que es del camión que va a pagar a los ancianos su bono renta dignidad. Claro, he ido, pucha, la gente dice, antes teníamos que ir hasta Yayagua, han muerto 3, dice, se habían congelado, eran enfermos, no podían moverse. Uy, cuando he ido a inaugurar he recibido el afecto de mucha gente. Y también he observado, he comprendido ahí de que la gente en estos últimos 10 años ha recibido muchos beneficios, ¿no? Basta tener una carretera, el municipio tenía recursos, ha hecho programas de agua potable, había programas de producción. Entonces, o vean las viviendas, ¿no? Por Potosí, por Omasuyos. Bueno, la programa de viviendas ha sido algo interesante, ¿no? Bueno, por eso la gente vota bueno, no le conocen al licenciado Arce, ¿no? ¿Quién será? Dice, claro, conocen al Choquehuacas, pero ellos están seguros de que, claro, cualquier programa que venga del partido más va a ser positivo, ¿no? Claro, aquí los que están en la ciudad están neuróticos, ¿no? Porque no entienden los resultados, ¿no? ¿No? Bueno, ¿qué más? Hay otro tipo, transferencias netas generales, posibilitan la entrega de subsidios a los perceptores de rentas bajas. Estos pagos pueden ser monetarios o en especie, ¿no? Ayudas a familias con bajos ingresos, prestaciones en especie. Lula ha hecho una política por demás, digamos, una política formidable, diría, ¿no? ¿Sabes qué ha hecho Lula? Ha hecho un esquema de información donde él sabe, por ejemplo, en una favela, en un pueblo, cuántas familias son pobres, quiénes son pobres. Su marco de planificación, de identificación, es pues a nivel de cuadra, ¿no? Por ejemplo, tú sabes, tú donde vives, conoces a todos los de tu calle, de tu cuadra, ¿sabes cuántos pobres hay? ¿Cuántos hijos en promedio tienen las familias? ¿No? Él, por ejemplo, para su programa de la mochila escolar, su programa de ingreso, ha hecho un levantamiento de información muy interesante, ¿no? Bueno, redistribución directa entre grupos específicos, ¿no? Se trata de conceder ayuda a determinados grupos sociales mediante el establecimiento de impuestos a grupos más favorecidos, ¿no? El establecimiento de impuesto a grandes superficies comerciales. Aquí, por ejemplo, se ha hecho el impuesto a la cerveza, ¿no? Que se va a un fondo que se llama Proleche, ¿sabían? Cada vez que toman una cerveza, bueno, pues parte de sus centavos se van a ese fondo, ¿no?
Hoy es viernes, muchos de ustedes deben estar ahí con su cerveza al lado, ¿no? Su tequila, ¿o no? Ya se han dormido, muchachos, ustedes ya han No, caído, licenciada. ¿no? No, licenciado, Seguimos, estamos seguimos, escuchando, licenciado. solo que Acaba de despertarnos. particularmente yo no tomo cerveza, así que no puedo darle comentarios de eso, licen. Hoy no tomas, ¿qué tomas? ¿Qué tomas? Particularmente refrescos, jugos naturales, no me gusta la bebida. Pero En mal, Navidad, porque no te un poco gusta. de vino. Puro whisky. Maltín, pues, licenciado, Maltín. Un whiskacho, un whiskacho. Claro, Maltín, pues dicen Maltín. hay que limpiar las cañerías. Así es, bueno, de rato, de vez en cuando hay que tomarse un trago, ¿no? Un trago amargo. Bueno, muchachos, seguiremos. Vamos a concluir ya no sé. La política de inversiones públicas, ¿no? Que es otro de los temas. Normalmente el Estado, ¿no? A través de sus programas puede generar condiciones para que la gente desempleada pueda ser útil, ¿no? Ahí están programas de bien, de escuelas. El impuesto negativo sobre la renta, que es básicamente un subsidio, ¿no? Recuerden ustedes que es un subsidio, es un impuesto negativo, ¿no? Consiste en establecer una renta mínima para todas las personas de tal manera que puedan superar el umbral de la pobreza. Trata de conceder subvenciones a todas las familias cuyos ingresos estén por debajo de la renta mínima garantizada, ¿no? Entonces bueno, tenemos aquí el impuesto negativo, ¿no? Aquí tenemos una renta mínima, ¿no? Y claro, bueno, está expresado acá en otra moneda, ¿no? Pero lo que queremos, ¿no? Es, por ejemplo, si la renta, ¿no? Aquí tenemos la deuda, TI es la deuda tributaria, T es la tasa impositiva, Y1 es la renta individual y Y es la renta mínima, ¿no? Si Y es menor que Y, ¿no? Se establece un pago positivo o negativo, ¿no? Una subvención, ¿no? Hasta que el receptor alcance el mínimo, ¿no? Es una ayuda, ¿no? Desde el punto de vista instrumental, un impositivo negativo sobre la renta permite reducir los costos, simplificar los sistemas administrativos de redistribución. Sin embargo, es oneroso para el gobierno, puesto que no solo paga subvenciones, sino deja de percibir impuestos. Entonces, es una carga, ¿no? Muy grande, ¿no? La política de rentas y precios puede materializarse a través de la intervención de los mecanismos de fijación de precios, legislación de salarios, ¿no? Ahí están los salarios mínimos, ¿no? No obstante, pueden generar diversos efectos según el cual la respuesta del mercado frente a la intervención estatal, ¿no? La oferta, la demanda, los niveles salariales, y cuando estableces niveles por encima del equilibrio, entonces ahí surgen algunos problemas, ¿no? Política de precios agrarios, la administración recurre a medidas intervencionistas en los mercados de productos, se destacan a la reducción de la producción y la fijación de precios garantizados, ¿no? Claro, por ejemplo, en algunos países ven muy estratégico el sector de la agricultura, ¿no? Por ejemplo, los productores de lácteos, de cereales, se les da unos precios, ¿no? Que revisten a veces como subsidios, ¿no? Luego la política de precios máximos controlados, ¿no? Consiste en que las personas que perciben rentas bajas pueden adquirir determinados bienes y servicios a unos precios cuyo nivel máximo queda limitado administrativamente, ¿no? Bueno, y finalmente lo que decíamos, la reforma agraria y la intervención, ¿no? A través de subvenciones para la creación de empleo, ¿no? La disminución de costes de la seguridad social, ¿no? Bueno, el caso de Bolivia ya lo hemos visto, ¿no? Hay una reducción de la pobreza, pero que nuevamente se va a incrementar. La pobreza extrema de un nivel de 40, 50 a un nivel de 24. Seguimos siendo el país más pobre, ¿no? Y bueno, eso es todo, muchachos. Ya no los quiero fatigar más. Deben estar ahí cansados, neuróticos, ¿o no? Mejor vamos a lo que vinieron todos, a la lista. A lo que vinieron, muchachos, a la lista.
A ver, del 1 al 10. 1 presente, licenciado. 1. Luego, 5. ¿quién más? 10, licenciado, 10. 8, 7, licenciado. Ya, 7. en esta parte de la lista, tienen que habilitar sus videos para que vea que efectivamente están ustedes. Tal vez han encargado a sus madres, sus mamás, su tío está contestando por ustedes. Yo no sé. Les tengo que conocer. Licenciado, 9, por favor. 9. Ahí está, por ejemplo, Cecilia. ¿Qué número eres, Cecilia? 5, licenciado. 5. Ya ve, mira, la Cecilia no alcanza. Laura. Ahí está la Laura. Las dos únicas. ¿Quién más del 1 al 10? Número 8, por favor. Mi cámara está algo mal. No. 7, licenciado. 7. ¿Cuál es tu nombre? Nadia. Nadia, está la Nadia. Parece que has despertado, Nadia. Ahorita te he visto. No. Pues sí, No, licenciado. no. Del 11 al 19, a ver. Del 11 al 19. 16, licenciado Helen La Torre. 15, 17. licenciado. ¿Quién 15, más? 13, licenciado. 12, 13. ¿Alguien más? 15, Licenciado. Marilyn, a ver, ¿qué número es? 15, licenciado. 15. Melanie, 13, licenciado. 13, ya me has dicho. ¿Alguien más? 18, lice. 18. ¿Quién dice 18? Ahí está. Yo, lice. Ya. Del 20 al 29. 2 minutos. 2 minutos, dame. Del 20 al 29. 28, licenciado. 27, licenciado. 23, licenciado. Ahí estamos. 28, licenciado. 28. Ya. Del 30 al 39. 30, licenciado. 31, licenciado. 32, licenciado. 33, licenciado. 34, licenciado. ¿Quién es 34? 38, licenciado. 39, licenciado. 38, licenciado. Ya. Del 40 al 49. 40, 49. 43, 40, licenciado. 44. Ya. 48, licenciado. 41, licenciado. Ya. Del 50. 49, licenciado. Ya. 50 al 59. 51, licenciado. 52. 53, licenciado. 56, licenciado. 60 al 69. 64, licenciado. 63, licenciado. ¿Alguien más? 65 presente. 67, presente. 69, presente, licenciado. Creo que Ivonne Salas dice allí, me ha respondido un señor. No. Erika, ¿qué número es usted? 69, licenciado. 69. 70 en adelante. Gracias, licenciado. ¿Nadie más? 71, licenciado. ¿Listo? Nos vemos el día 70, ya está. Nos vemos el día menos pensado. Hasta el martes.